Si has consultado las noticias en los últimos meses, es probable que hayas escuchado sobre algunas cosas desagradables que ocurren en Roblox, aquella plataforma llena de juegos creados por los propios usuarios, especialmente popular entre los más jóvenes, y donde, a forma muy resumida, se habla de cómo este lugar, justo por su población altamente infantil, es utilizado en busca de niños con los cuales entablar inapropiado, como incluso, dentro de algunos de sus servidores, se alojan juegos o dinámicas preocupantes, y en especial, cómo la gente detrás de este proyecto ha brindado respuestas poco satisfactorias, y no parece existir un compromiso real para luchar contra la problemática. Esto es algo de lo que varios colegas aquí en YouTube han hablado, y que por sí mismo ya suena bastante escandaloso. Sin embargo, como iremos viendo en los próximos minutos, esto es apenas la punta del iceberg de situaciones aún más abominables que llegan a su clímax bajo una suerte de culto en línea bastante peligroso llamado 764. Pero para comprender esta historia es necesario retroceder varios años y familiarizarnos con una de las amenazas digitales más peligrosas a las que el FBI ha estado haciendo frente: The Con. Según su propio portal web, este es un ecosistema de varias redes de ciberdelincuentes, muchos de ellos menores de edad, bastante diestros en temas informáticos, involucrados en actividades ilegales tradicionales dentro del entorno, como propagación de ransomware, robo de criptomonedas, ataques de denegación de servicio, compromiso de información personal, venta de cuentas de correo electrónico, phishing y cosas de esa naturaleza. Todo con el objetivo natural de obtener ganancias. Sin embargo, en algún punto, las cosas escalaron hacia generar violencia de distintos tipos en el mundo real, en especial en su modalidad de obtención de contenido, con especial énfasis en. El modo es bastante sencillo: presentarse ante el objetivo para entablar una relación romántica, solicitar fotografías o videos íntimos, y luego comenzar a amenazar con difundir las imágenes o provocar algún otro tipo de daño si la víctima se resiste a continuar. De esta forma, se obtiene contenido que luego puede ser vendido dentro de comunidades cerradas, simbolizando grandes ganancias. Dentro de este ecosistema delictivo, hay varias organizaciones pequeñas, siendo una conocida como Cult la más relevante para nuestra historia. Fundada en 2019 por un sujeto llamado Rohan Rain, inmigrante indio estudiante de una escuela de negocios en Francia, con 23 años de edad para ese momento. En un inicio, Cult comenzó como una comunidad en Discord, con algunos miembros que se reunían para discutir temas ideológicos, en especial a favor del nazismo y la extrema derecha. Esto serviría como gancho para atraer a personas jóvenes, en especial chicas adolescentes, con las que Rohan se involucraba. El modo era como el antes descrito: simular un interés romántico para obtener material íntimo, y una vez con él, comenzar a chantajear con él mismo para que sus víctimas hicieran lo que quisiera. Solo que Rohan elevaba la apuesta. El simple erotismo no le era suficiente, así que las incitaba a Como puede verse en un comentario dejado por él en Reddit, el individuo se enorgullecía del impacto mediático de su grupo, tratando a sus víctimas como esclavas y refiriendo que, aunque claramente inmoral, no había nada ilegal en sus acciones. Después de todo, su propósito era tener un suministro interminable de personas más sin tener reparo siquiera en dejar su medio de contacto. Como sería de esperar, esta clase de descaro hizo que una vez que las autoridades advirtieron la existencia de Cult, dirigirse hacia él fuera sencillo, y para inicios de 2021 fue arrestado. En la actualidad parece encontrarse en régimen de aislamiento, acusado de actos de tortura, corrupción de menores y extorsión. Aún así, sus actos parecen haber sido suficientes para dejar un legado, uno que se materializaría en otro culto dirigido por otro joven a varios kilómetros de distancia, Bradley Cadenhead, en Estados Unidos. Según se sabe, en algún punto Bradley llegó al servidor de Cult y rápidamente se obsesionó con él. Al iniciar la pandemia en 2020, esto le permitió pasar las 24 horas del día sin salir de su habitación, apenas para ir al baño, alimentándose de todos los tópicos extremos que ahí eran discutidos. En estos primeros pasos, podría interpretarse a Bradley como un caso típico del tipo de chico que se vuelve el blanco perfecto para el lavado de cerebro que cosas como Cult promueven. Sufriendo acoso escolar años atrás,
mismo que lo llevó a abandonar la escuela, se había refugiado en cosas como el conocimiento sobre armas y la admiración por los perpetradores de tiroteos escolares, como una forma quizá de recuperar algo del poder que nunca tuvo. Asiduo a ver contenido violento extremo, llegó a proferir diversas amenazas, acabando en detención juvenil durante cerca de un año. Bradley ya había instalado en su mente las perversiones enrevesadas, así que cuando llegó al servidor de Discord de Cult, esto no hizo más que empeorar. Aunque no se tiene muy claro qué tanto de interacción pudo existir entre Bradley y Rohan Reign, el momento del arresto de este último podría comprenderse como un pase de antorcha, o al menos Bradley parece haberlo tomado de ese modo, y con tan solo 17 años daría inicio a su propio movimiento, el 764, usando los 3 números iniciales del código postal de su localidad en Stephenville, Texas. Mientras Rohan se complacía con la sola idea de tener gente a su disposición, Bradley apuntaba a ser una figura más central dentro de su organización, la construcción del servidor de Discord, la llegada de nuevas personas, así como todo lo que acontecería a partir de aquí, solo era posible bajo su mando. Enfundado en las ya enraizadas ideas de supremacismo racial y símbolos ocultistas, el Grupo 764 no disimulaba a la hora de reclutar personas con estos preceptos, y los blancos principales se dividían en 2 grupos: niños aún más jóvenes, los cuales podían encontrarse a través de juegos como Minecraft y Roblox, y comunidades de personas con sentimientos depresivos e incluso propensos. El manual más elemental de cualquier culto: apuntar a personas sin el criterio suficiente o que se sienten perdidas en el mundo. Y la mejor parte para esta gente es que ni siquiera tendrían que atraer a los chicos en alguna aplicación que pudiese llamar la atención de los padres. Después de todo, cuando miras a un niño disfrutando de su colorido juego de bloques, en teoría, no debería estar pasando nada turbio. Ya sea invitando a otros chicos a jugar, recurriendo al clásico de juntarse en un servidor de Discord para tener una mejor comunicación, o fingiendo interés en tener una conversación amistosa, de algún modo u otro, la gente llegaba al Grupo 764, y tan pronto ponían un metafórico pie en él, saltaban a la luz los horrores: contenido ilegal, violencia gráfica, discusiones recalcitrantes de ideología extremista, amén de toda la podredumbre imaginable. Como sería de esperar, algunos jóvenes fácilmente impresionables se veían atraídos por este mundo oscuro, mientras aquellos con sensatez buscaban reportar el contenido a Discord, así como a quienes lo publicaban. Pero hay un problema sustancial con esto, ya que una de las cosas que hacen relevantes a esta plataforma de comunicación es la proporción de diálogo privado. Se depende mucho de reportes recurrentes para que se tomen acciones. Y aun si estas ocurren, es un hecho que bastará con que el sancionado cree otra cuenta. Es así que Bradley, quien usaba su perfil principal bajo el alias de Felix, solo volvía a aparecer de nuevo si en algún momento alguna de sus cuentas era baneada. No había un castigo. Él lo sabía, y por eso podía jactarse sin reparo. Ahora, aquí entra un detalle un poco confuso al momento en que se aborda esta historia. Al inicio te hablé de The Com, aquel ecosistema de redes criminales. Pasa que Bradley, aparte de cuentas, creaba bastantes servidores de Discord distintos, así como grupos en WhatsApp y Telegram, al punto en que se llega a creer que 764 fue quien creó The Com. Pero como el FBI lo ha indicado, esto es más un fenómeno que atiende cosas fuera de la esfera de Bradley, pues los objetivos de este no eran tan monetarios. Nadie mayor a los 18 eran las víctimas predilectas de Bradley y sus secuaces. Iniciar el juego con una relación pseudoamorosa, proceder a intimar para obtener contenido, y de nuevo, una vez obtenido, comenzar a chantajear con mostrarlo a sus padres, amigos o a la escuela. Recordemos que aparte de ser menores, muchas chicas eran emocionalmente vulnerables, así que buscar aprobación sentimental y luego quedar a la deriva de obedecer para evitar una crisis mayor era, en esencia, bastante sencillo. Y pronto, ya no estábamos hablando solo de explotación íntima, sino de una degradación tan o más degenerada que aquella que Rohan ejerció en su momento. Cortarse el cabello, maltratar a sus mascotas, inhalar las cenizas de un familiar, crear contenido cada vez más y
de distintas formas, algo que veremos con mayor detalle más adelante, fueron y son el día a día dentro de esta comunidad. El día a día de Bradley con decenas de chicas, y lo mismo sus seguidores. Al final, hablamos de una cantidad insana de víctimas, quienes, además, ya sea colándoles malware o por algún otro medio, terminaban con sus datos expuestos, y no se dudaba en usarlos. Se sabe que algunas familias llegaban a ser increpadas por las autoridades luego de una denuncia falsa al 911, además de mostrar fotos de los domicilios para demostrar que hablaban en serio. El poder del Grupo 764 para arruinar vidas se había vuelto muy real. Llegados a este punto, vale la pena detenerse un momento a reflexionar lo siguiente. ¿En qué posición emocional debe estar alguien para ceder ante las presiones de gente tan malintencionada? Es fácil como adulto, o como un joven quizás un poco cínico, pensar que no es viable dejarte amedrentar por un grupo de personas en línea, ni siquiera cuando parezcan tener algo de poder. Por esto mismo, una parte sustancial para que una dinámica como la del Grupo 764 y otros similares funcionen es la vulnerabilidad. Chicos y chicas que no quieren provocar problemas a sus familiares, que tienen miedo de que algún asunto suyo llegue a oídos de sus padres, o en casos más extremos, personas que atraviesan momentos emocionales complejos, depresivos, y a los cuales, ya una vez integrados en el radar, se les cuelan ideas aún más crudas, de que a nadie le importa su sentir, que no deberían haber nacido, y que sus padres tienen la culpa de su sufrimiento. En parte, porque esta gente realmente cree eso, y en parte, porque cada despojo de aprecio propio amplía el terreno donde campar. En cierta parte, la línea entre las simples víctimas vistas como esclavos y los victimarios más cercanos al liderazgo, pero que intentan congraciarse por cualquier medio, se vuelve muy difusa. Es así que, cuando las autoridades descubrieron todo el material que involucraba al culto, había bastantes imágenes de personas que se habían hecho para poner las siglas de sus abusadores, pero también quienes ponían las siglas del nombre real de Bradley, el número 764, o símbolos relacionados al grupo. Sería ingenuo pensar que solo el ganado propietario era marcado. Claramente, así como Bradley era fiel a Colt y Rohan, es seguro creer que había quienes querían dejar evidencia de su fidelidad hacia él. Hay un momento donde ese sentido de buscar pertenencia se manifiesta de distintas formas. Pero entonces, de nuevo, aludiendo a la perspectiva que muchos podríamos tener, sería fácil pensar, si el problema está en Internet, solo se apaga el teléfono o computadora. Pero más allá de que hacer esto en los tiempos que corren es casi imposible, es aquí donde comienza el factor común de cualquier culto: las consecuencias de intentar escapar. Una historia que se recogió en medios en Estados Unidos es la de una madre que logró percatarse de que su hija tenía varios en el cuerpo, y en un momento clave logró actuar, evitando que su hija siguiera haciéndolo y obligándola a desconectarse. Pero una vez que el Grupo 764 advirtió su inactividad, comenzó el acoso. Las fotografías íntimas que ella había enviado comenzaron a ser difundidas. Las autoridades escolares de la institución a la que asistía comenzaron a recibir llamadas donde se mencionaba cómo esta chica había acabado con la vida de varios animales, incluso con evidencia, probablemente colando las acciones de otras víctimas. Y, tal y como adelanté, el domicilio familiar fue objeto de señalamientos, haciendo que un equipo SWAT irrumpiera tras recibir reportes de supuesta actividad criminal. Este último acto recibe el lógico nombre de swatting, una práctica que se volvió popular hace varios años y que a veces era utilizada para fastidiar streamers, buscando hacer pasar un mal rato al objetivo. Y aunque el involucramiento malicioso de las autoridades es algo en definitiva tormentoso, fue pieza clave para que las miradas voltearan hacia el culto. Aunque antes de llegar a ello, es necesario precisar cierta lógica, y es que un grupo que termina atrayendo a tantas personas no podría quedarse operando solo en un país, región o idioma. Y aunque aislados y un poco desacreditados, hay casos que dejan evidencia de que el Grupo 764 llegó a tener alcance en Latinoamérica. En Argentina, varias universidades comenzaron a recibir correos electrónicos donde se advertía de un estudiante dispuesto a realizar una masacre. El caso más llamativo es este que puedes ver en pantalla, dirigido a la Universidad Nacional 3 de Febrero,
donde el remitente deja bastante claro su plan, su motivación de haber sido víctima de acoso y sus intenciones de transmitir sus actos para la gracia del Grupo 764, además de proporcionar fotografías mostrando su presunta arma, así como posar portando referencias nazis. Esto podría parecer un sinsentido, advertir con lujo de detalle unas intenciones maliciosas, pero si algo hemos aprendido en los años recientes, es que muchos de esta clase de individuos presentan una necesidad por hacer una muestra de poder, aunque les sea contraproducente. Las autoridades escolares de las distintas instituciones de aquel país actuaron de distintas maneras, reforzando la seguridad, suspendiendo actividades o involucrando a las fuerzas del orden, y por suerte no ocurrieron incidentes. Mientras tanto, meses antes en Brasil, el concierto ofrecido por Lady Gaga en la playa de Copacabana fue un punto de interés para un par de miembros de 764, quienes buscaban aprovechar la multitud para desatar una carnicería, motivados por el odio en contra de los grupos LGBTQ+, disponiendo de armas y una bomba. De nuevo, con la intención de transmitir sus actos, pero logrando ser frustrados por las autoridades, descubriendo en el proceso que ya habían atacado a un indigente con anterioridad arrojándole cócteles Molotov. Cuando los delincuentes fueron investigados, además de material ilegal infantil, se encontraron con mensajes de odio y con ideología extremista, el combo esperado ya en órbita con el grupo. Estos incidentes internacionales lograron armar un perfil completo de quienes se apegaban al culto. Adolescentes fanáticos de la violencia, simbología nazi y ocultista, que enaltecen grupos terroristas con un claro odio por el mundo y que incluso, como mencioné antes, buscaban exaltar su pertenencia y lealtad realizando pactos de sangre. Pero como es de esperar, aún en medio de este degenerado juego de niños explotando niños, hay un tope sobre las cosas que pueden lograr y es necesaria la intervención adulta. Es aquí donde varios sujetos mayores de edad, incluso uno conocido como Moist Nigerian, identificado con anterioridad en foros como un desempleado que vivía con su madre, llegaba a actuar a nombre de Bradley cuando las circunstancias lo requerían, tomando como pago disponer de cuanto contenido ilegal fuera posible, en especial de niños muy pequeños. Y así como él, el Grupo 764 comenzó a volverse el lugar predilecto de depredadores adultos, personas para nada funcionales, pero con la suficiente edad legal para actuar por su cuenta, menos interesados en la parte de los discursos de odio y más enfocados en hacer proliferar sus colecciones de explotación infantil, no solo con contenido multimedia, sino con intentos de rapto y ultraje. Es aquí donde siento necesario hacer una pausa, pues aunque he decidido no ser tan explícito en todas las capas de esta historia, buscando que, pese al horror, el contenido se mantenga apropiado para esta plataforma y el público general, definitivamente todo se torna nauseabundo. Y esta no parece ser solo mi opinión. Pasa que durante la investigación de distintas fuentes para este video, me topé con que los actos del Grupo 764 parecían ser demasiado, incluso en comunidades de odio y supremacistas raciales, pues una cosa puede ser manejarse con nocividad y otra, el total abandono de cualquier moralidad. Anteriormente referí que si bien, a diferencia de The Com, el Grupo 764 no se manejaba con el propósito de obtener réditos, es lógico pensar que existiendo un flujo constante de contenido ilegal de alta demanda, proveído incluso por víctimas que luego se volvían victimarios para intentar subir en la escala social, la existencia de un mercado negro es esperable. Y aunque Bradley se jactaba de percibir grandes ganancias, es bastante probable que los movimientos financieros dentro de 764, aunque existentes, fueran mucho menos impresionantes que los de otras organizaciones de ciberdelincuencia. Es aquí donde hay que hablar del elefante en la habitación. Muchas veces, cuando hablamos de contenido o del reiterado ilegal infantil, es fácil creer que este es producido por personas aisladas, de casos atroces pero puntuales. Sin embargo, dada la magnitud que ya hemos abordado hasta este punto, vale hacerse el siguiente cuestionamiento. De todo el contenido de esta naturaleza existente en la web, ¿cuál es realmente realizado por esos dichosos casos aislados? ¿Y cuál ha sido fabricado por coacción de un ecosistema tan pútrido? El video de un gato maltratado entonces
no es algo hecho por un desquiciado en un país con leyes endebles. Bien podría estar siendo ejecutado en este momento por alguien en tu misma localidad, solo para intentar apaciguar a cierta gente, ganar respeto dentro de una comunidad y al final mostrándolo en vivo con toda frivolidad. Pensar en esto hace que la amenaza se sienta más cercana y esto termina siendo la manifestación más desgraciada de una idea personal que me ha rondado las últimas semanas y que me permito incluir para enfatizar aún más, si es que es posible, un problema. Desde que fueron liberados los archivos de Jeffrey Epstein, toda la atención se ha volcado en el circo de los horrores que este individuo y su medio desempeñaron durante décadas. Pero el que este sujeto desapareciera de la ecuación no significa que esas cosas hayan dejado de pasar. Con toda seguridad, alguien o algo más ha tomado su lugar. Pero no es necesaria una gran élite corporativa en una isla remota para que ese circo sea erigido. Todo lo que el Grupo 764 realizaba ocurría en simples suburbios, vecindarios, calles e incluso colonias en distintos países. Quizá no con tanta parafernalia, pero con el mismo nivel de oscuridad y motivación vil. El mundo es más descarado de lo que quisiéramos pensar. Regresando a nuestra historia y retrocediendo un poco, si ponemos atención, y como hablé hace unos minutos, es notorio que estos individuos, en especial Bradley, dejaron un rastro bastante largo en todo este tiempo. Desde los múltiples reportes a Discord, las denuncias falsas a las autoridades, los individuos planeando ataques a su nombre, padres que de algún modo u otro terminaban enterándose de lo que sus hijos hacían o padecían, y en especial el arresto de Rohan Rein. Con todos estos elementos, era solo cuestión de tiempo para que la ley se hiciera presente. El 25 de agosto de 2021, la policía llegó con una orden al domicilio Cadenhead y tras hablar con su madre, lograron entablar contacto con Bradley en el estado patético que uno podría esperar. Sucio, con el cabello revuelto, en medio de una habitación apestando a sudor. En el instante le fue decomisada una computadora portátil que alojaba 20 imágenes de niñas realizando. Otras eran fotos de chicas, videos de Bradley manipulando y en general toda la evidencia tajante para arrestarlo. 2 años después, en 2023, el sujeto se declaró culpable de la posesión del contenido y aunque su terapeuta aludió que necesitaba tratamiento y medicación y que no era una opción ir a la cárcel, aún así la autoridad se mantuvo firme. El juez a cargo se convenció de la malicia indiscutible y una condena de 80 años de prisión se manifestó. Por desgracia, como ya hemos visto, incluso el arresto de su líder no ha detenido la actividad en 764. Incluso la ha descarriado aún más. En los últimos años, la policía ha detenido a personas relacionadas, al menos aquellas que han dejado algún rastro. Por desgracia, muchísimas más aún se manejan en el anonimato que solo Internet puede ofrecer, escalando hasta ser considerada una organización terrorista de nivel 1, a la par de las propias Al-Qaeda e ISIS, gracias a su alcance global, ideología extrema y capacidad real de ataque. En la parte más profunda de esta madriguera de conejo, si el Grupo 764 ya es capaz de hacer que la gente se lastime y pretenda ataques, orillarlos a o la de alguien más, no debería de sorprender. En Rumania, un joven de 17 años atacó a un anciano de 82 y días después liquidó a una anciana de 74. Todo esto transmitiéndolo en vivo por medio de llamada de Discord, bajo la motivación de ser aceptado en otro grupo, aún más exclusivo dentro de la comunidad. Después de que Bradley desapareció del mapa, parece que se aumentó la exigencia sobre lo que un integrante del grupo debe lograr para ser siquiera respetado. A partir de aquí, ya hablamos de comisión de crímenes graves, exacerbado y solicitudes de lesión tan profundas o un nivel de acoso tan asfixiante que solo pueden llevar a un escenario. En esta situación, cuando en las noticias sale un adolescente que ha cometido algún tiroteo escolar en Estados Unidos,
un acto violento en cualquier parte del mundo, discursos de odio cada vez más expandidos e incisivos, y la mera existencia de contenido ilegal de todo tipo rondando en la web, no sería incorrecto creer que el Grupo 764 está involucrado de algún modo u otro. Aunque las autoridades siguen tratando de acabar con el problema, la influencia de este grupo, tanto el central como sus disidentes y aquellos inspirados en el mismo, es algo real que está pasando en estos momentos. Hi guys, today I'm going to play a game called Tower of Hell. I hope I don't rage because there's many people switching in this game. Yeah. Oh my god. No. Y todo puede comenzar tan fácilmente como un niño haciendo amigos en Roblox. Como dije al inicio de este video, el tema con las cosas inapropiadas, incluso las que no tienen que ver con el Grupo 764, han estado en boca de los medios y creadores de contenido en los últimos tiempos. Y la respuesta a esta plataforma ha dejado mucho que desear. Pasa que solo actúan cuando sus intereses económicos están en riesgo, y algo similar ocurre con Discord, que a pesar de dar un discurso corporativo de atender el problema, al final, sus acciones distan mucho de ser siquiera adecuadas. Con toda seguridad, algo que ha faltado en esta exposición y una crítica válida que podrías hacer en la caja de comentarios es cómo no se ha indagado mucho en la metodología que se lleva a cabo dentro de Roblox, Minecraft y otros juegos para atraer a los niños. Pero estoy seguro de que en la caja de comentarios podrás citar experiencias de primera mano con situaciones desagradables dentro de estas comunidades. Que este material sirva para hacernos reflexionar a todos, en especial a los adultos, y más a aquellos con infantes y adolescentes a su cargo. Decir estar atentos sobre lo que hacen en línea suena trillado, pero es necesario. Esto no significa invadir su espacio. Uno nunca debe olvidar cuando tenía esa edad, se quiere privacidad, sentirse responsable y que sabes lo que haces, pero es importante saber que, ya sea en la juventud o incluso en la adultez, tarde o temprano llegarás a necesitar ayuda, ya sea de tus padres, amigos o cualquier persona que creas que puede guiarte, y no hay nada de malo en pedirla. Como adultos, lo mejor que podemos hacer, además de estar atentos, es tratar en la medida de lo posible de tener aunque sea el mínimo espacio para escuchar sus problemas e inquietudes. Grupos como el 764, tal y como hemos visto, se valen de la vulnerabilidad y la soledad. Si nosotros no ponemos cuidado a los eslabones más maleables de nuestra sociedad, créeme que las grandes corporaciones no lo harán. Y este es apenas uno de los tantos peligros que acechan allá afuera, con la diferencia de que este puedes tenerlo en la palma de tu mano. Agradezco a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Paper Moon, Asami Blake, Luis Miguel Rodríguez, Sapo Foreis, Isaac Martínez, Panzer, Zero y Aqua Turquoise Field. Si quieres una mención al final del próximo, solo deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver. Nos veremos en el siguiente.